No todos los días se entrevista a una estrella que yo la quiero muchísimo. Yo creo que es la hija adoptiva del Gordo y la Flaca, porque siempre nosotros estamos muy pendientes de ella. Alabamos todo lo que hace porque es una artista súper integral, es súper honesta, súper auténtica, súper orgánica. Creo que todos los artistas deberían copiar, no copiar, pero aprender un poquitico de ella porque es lo más buena gente, como decimos en Colombia, del mundo. Y es Anita. Un aplauso, señores, para Anita. ¡Qué amor! Gracias. ¿Cómo estás? Qué bueno que me ves así. Yo bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Estábamos hablando fuera de cámara. ¿Te acuerdas de aquella primera entrevista que te hice? Mucho tiempo en México. ¿En No, México? no, No, acá en Miami. En Miami. En los estudios de Miami. Exacto. Hace mucho tiempo. Ha corrido bastante agua, Anita. ¿Cómo? Ha corrido bastante agua, ha pasado ¿Qué muchas es esto? cosas. Ha pasado muchas cosas. Ah. Cuando uno dice ha corrido bastante agua, es que han pasado muchas cosas. Cada día aprendo algo nuevo en el español. Sí, ha pasado mucha cosa. Y hoy Qué estamos felicidad. en un estudio aquí en Los Ángeles, porque estás haciendo nuevamente una campaña para Shein. Y cuéntame más de esto porque te has metido muchísimo en esto del diseño también. Sí, mi amor. A mí me encanta la moda, el fashion. Creo que la manera de vestirse es una manera de comunicarse, ¿no? De comunicar cómo te sientes, cómo quieres que la gente te vea y te sienta. Y a mí me encanta. Creo que es una forma de expresión muy buena. Y estoy ahí haciendo una vez más esta campaña que como principal enfoque es hacer un consumo sustentable, ¿sabes? Son piezas que todos sus materiales son sustentables, ¿sabes? Que no van a agredir la naturaleza tanto. Esta fue mi primera preocupación para hacer este collab. Y entonces cuando te buscan, porque esta es la segunda vez que lo haces, cuando te buscaron la primera vez, dijiste, ok, ¿habías hecho algo antes de fashion? Sí, hicimos campaña antes normal y después yo dije, bueno, para hacer de nuevo, me encantaría que ustedes hicieran algo enfocado en materiales sustentables para pasar al público el mensaje de que a nosotros nos gusta mucho consumir, tener nuevos looks y todo, pero tenemos que estar pendientes a este tema de la naturaleza, de, ¿sabes?, de waste. Es too much waste siempre y tenemos que, es un nuevo século, es un nuevo momento, ¿sabes? Claro. Global warming es real. Es real. Y tenemos que preocuparse siempre en hacer con que todos piensen en utilizar algo que no va a agredir tanto el medio ambiente. Cuando tú empezaron a hacer la segunda campaña, tú dices, yo quiero diseñar, yo quiero aprobar algunos diseños. ¿Cómo funciona todo? Siempre apruebo. Ellos hacen como una búsqueda de cómo sería mi personalidad en su visión y esto me encanta. Y siempre yo doy como que direccionamientos. En este momento estamos haciendo como algo con diseñadores de distintos países. Entonces viene una chica de Brasil que me ha ayudado con mis looks de mi tour. ¿Ah, sí? Ella dibujó mis looks, muchas partes de looks de mi tour y ella vino que ahora hizo algunos para Shein. Y no solamente esta de Brasil, pero hay diseñadores de otros países también. Y esto me encanta porque es una mezcla cultural, creo que representa mucho mi vida porque estoy siempre viajando, hablando otros idiomas, mezclando todo, me encanta. Oye, y a ti te gusta mucho el fashion, ¿no? Tú eres muy fashion, o sea, tú eres como un statement, siempre. Sí. Pero el diario vivir tuyo, ¿cómo es? O sea, cuando vos te vas, no sé, estás en tu casa y dices, no sé, voy a ver unos amigos, abres el closet, ¿qué te pones? Soy muy relajada. A mí me gusta estar confortable. Es como si fueran dos personas. La Anita que todos ven, súper como glamorous y todo. Y Larisa, que es mi nombre de que mis papás me lo dieron. Que soy más sencilla, confortable, como me gusta estar libre, me sentir como libre y conforto en primer lugar. Qué maravilla. ¿Cuándo sale esta colección? Se puede llamar una colección, ¿right? La colección Anita se llama. Sí, es Evolution, porque es la idea es traer esta evolución de en el futuro para mí la evolución del mundo
es preocuparse con la naturaleza. Creo que por eso también tenemos el set con mucho verde y todo. Entonces, Evolution sale en septiembre, el día de cumple de mi hermano. ¡Ay, qué maravilla! 4 de septiembre, es un regalo para nosotros. Oye, te preocupa mucho la naturaleza, ¿no? Mucho. Te preocupa mucho. ¿En qué momento de tu vida comenzó esa preocupación? Mira, creo que esto viene de familia. Mi familia siempre tiene en su sangre, en su esencia, preocuparse demasiado con los animales, la naturaleza. Desde de niña me acuerdo que íbamos a las playas y cuando veíamos basura, toda la familia, antes de empezar a disfrutar, limpiábamos toda la basura que la gente dejaba ahí en la playa, ¿sabes? Es algo que siempre me preocupó muchísimo desde niña. Viene de mi familia esto. Y por ejemplo, tú dices, no, es que yo tengo que cuidar el planeta ya porque me enseñaron mis padres y es lo que siempre he aprendido, pero también para mis hijos, ¿algo así lo pensás? Yo no pienso que es para mis hijos, no sé ni si quiero tener hijos o si voy a tener, el destino va a decir, pero es para él ahora. Los animales, el planeta, creo que estamos acá de pasaje y imagina si la gente de antes hubiera acabado con el planeta, ¿sabes? ¿Cómo están haciendo? Pero están haciendo poquito a poquito, ¿sabes? Creo que es un pensamiento colectivo, los animales, los árboles, es como la tierra nos da la vida, tenemos que retribuir con por lo menos cuidarle bien, ¿sabes? Exacto. Porque es nuestra casa, ¿sabes? No llegamos a nuestra casa y jugamos basura así como si Y la nada tiramos, y quebramos todo. Cuidamos, entonces el planeta igual no es infinito, ¿sabes? Claro. La agua no es infinita, el oxígeno, si no tratamos bien el verde, el oxígeno se acaba y todos morimos, no, de nada adelante estar lindo con el mejor look o rico, lleno de plata, porque sin oxígeno la plata nada es. Completamente. Oye, ven acá, te oigo con el español súper, ¿no? Ya parece una suramericana completa, ¿no? ¿Ah? Bueno, soy sudamericana, bueno, soy sí, brasileña. exacto, pero bueno, parece colombiana. Ay, sí. Uno de mis profesores era colombiano que me dijo que era el acento más sexy. Sí, me gusta. Pero claro. Sí que puedo hablar así, como más cantadito también. No, a mí me encanta idiomas. Sabes que yo soy colombiana también, pero ¿Sí? soy de la costa y hablamos diferente, ¿no? Por eso ves que Shakira no habla así y eso, nunca has visto a Shakira hablar así, ¿cierto? Entonces, pero sí ese tono de nosotros los colombianos a la gente le gusta muchísimo, ¿no? Y tú lo imitas muy bien. Yo creo que es muy cute, muy lindo. A mí me encanta idiomas. Bueno, yo siento que para estar ahí cantando en español, esto no fue algo que yo escogí hacer solo porque está pegado y te da plata y números. No, fue algo que pasó natural. Una canción mía en portugués se pegó en España y yo viajé para hacer un show para una radio con esta canción, pero yo no lograba entender a nadie, no me comunicaba y me encanta comunicar con la gente. Entonces, cuando volví a Brasil, la primera cosa que hice fue estudiar español porque me gustó. Inglés yo ya sabía, ya estudié cuando era niña. Y ahí me fue encantando por el idioma y con música es más rápido, aprendes más rápido. Y ahí empecé, descubrí lo que era reggaetón, mi profesor me enseñó, porque en Brasil no pasaba nada de reggaetón. Mi profesor me enseñó que era reggaetón, todo esto de la cultura latina, y ahí empecé a enamorarme y ahí decidí cantar en español. Qué maravilla. Entonces no fue al revés, ¿sabes? Primero aprendí la cultura y cuando vi que realmente me encantaba, ahí sí yo quise cantar. Yo no creo que podría cantar en español sin conectarme con el idioma, con la cultura. Complicado. ¿Cuál fue la primera palabra grosera que aprendiste en español? Gonorrea. Fue Maluma que me enseñó. Iba a decir, eso fue un colombiano que te... ¿Y Nati Natasha qué te enseñó? Nati, ahí ya fue años después. Yo estaba como con un chiquito que hablaba español y pedí a Nati como tips de cómo hacer amor y cositas en español. Y ahí me enseñó unas cositas. ¿Qué te enseñó?
Ay, no sé si podemos. Aquí lo podemos decir ¿qué porque horas estamos son? en confianza. Acuérdate que mi segmento se llama En Confianza. ¿Qué horas son? No sé si este horario se puede. La puedes decir, yo te lo digo que sí. Ay, no, decía como, hay una que me dijo, dame duro. ¿Y te funcionó? Claro. ¿Sí? Sí. Y la sigues poniendo en práctica, Lo supongo. utilicé muchísimo. Seguí poniendo práctica para siempre. Óyeme, Anita, una de las cosas más lindas que tú tienes es tu autenticidad. Ay, y lo dije al gracias. principio, o sea, eres como eres. O sea, yo creo que tú dices a veces que tú hiciste un personaje de Anita para ocultar un poco a Larisa, pero no sé cómo será Larisa, porque nunca he estado con ella, pero Anita es espectacular. Es que yo como Larisa en mi vida personal soy más tímida. La gente nunca me cree, pero cuando me conocen sí ven. Tengo un poquito de vergüenza, soy más tímida, soy más callada, no soy tan como, soy un poco más como que, ¿sabes? Ajá, Al más revés. bajita, ajá, ¿sí? Soy más romantiquita, soy más como que, y yo como Anita soy fuerte. Pero tú desde niñita, me contaron por allí que tú desde niñita eras mandona, eras así como la que Sí. organizabas y toda la cosa, o sea, que Sí. Larisa sigue siendo... Yo era siempre como esto, haga esto, no sé qué. Pero es chistoso porque para hacer cosas como hablar en público, tal vez me daban pena. Cantar no, bailar no, pero hablar sí. No Pero sé mira, por qué. mira, me dijiste algo muy bonito ahorita, porque me dijiste que no sabías si querías tener hijos o si ibas a tener hijos. Pero yo me acuerdo que tú en una entrevista me dijiste que estabas pensando congelar óvulos. No, ¿yo? Tú me dijiste, lo tengo grabado. ¿Congelar óvulos? Sí. Bueno, entonces yo estaba muy loca, ¿eh? No pienso en esto más. Sí pensé un día, ya no pienso más, cambié de idea. Ay, cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Hay que tomar hormonios, hay que hacer un montón de cosas para congelar. Yo pienso así, mi amor. Si es para venir, va a venir. Si no es para venir, no va a venir. Y todo bien, es el destino que me va a decir si estoy lista y si voy a pasar bien, el destino me va a regalar esto. Si no, no va, no es algo que pongo presión. Y también si me da ganas después, cuando ya no tengo más edad física para esto, hay un montón de niños en el mundo listos para ser adoptados, así se dice, Sí. adoptados, buscando su familia. Y creo que las almas en el mundo se juntan nunca por coincidencia, siempre por el destino. Entonces, si esto pasa y si me dan ganas y ya no tengo más edad para tener natural, adopto sin problemas. Eres una maravilla, por eso me encanta hablar contigo y me encanta entrevistarte porque las respuestas tuyas siempre son únicas. O sea, estás en un momento de tu carrera increíble. Gracias. O sea, estás en el tope, yo creo que como dicen en los cuernos de la luna. ¿Cómo te sientes tú profesionalmente? ¿Qué más quieres hacer? ¿Qué es lo que tienes como objetivo ahora? Yo me siento en un momento muy relajado de mi vida y mi carrera, porque es el momento donde ya lograste y conquistaste todo que soñaba, ¿sabes? Cuando mi canción Envolver fue número 1 en el mundo, fue para mí como un grito de libertad, como logré todo que quería, era mi sueño, llegué al topo. Y ahora todo lo que pase va a ser solo divertimiento, solo para divertirme, para pasar bien, ¿sabes? Porque la sensación de lograr ya pasó, logré. Y para mí es todavía más difícil porque yo vengo de Brasil, o sea, no es costumbre que vean cantantes brasileños logrando este tipo de cosas porque hablamos portugués, por más que estemos cerquita, las culturas son muy distintas, los artistas que son pegados en español en Brasil no sueñan porque la gente solo escucha portugués en su mayoría y viceversa, ¿no? La gente latina no escucha canciones en portugués, es muy difícil que pase. Entonces, para mí fue muy más complicado, ¿no? Dejar un poquito mi país, hacer cosas fuera. Entonces era un logro tan imposible porque
como brasileña, yo no tenía a alguien para mirar como un modelo para decir, voy por este camino, por esta fórmula que ya se sabe que va bien. No tenía se te nadie. iban dando las cosas, se te iban dando. Sí, no tenía nadie de referencia, era algo que yo iba por mi instinto. Entonces, cuando pasó, yo dije, wow, enseñé para mí, para los otros que sí es posible. Qué bueno. Ahora puedo hacer lo que quiero. Entonces, creo que en este momento de mi carrera es mi momento más feliz porque lo que me va pasando voy disfrutando, ¿sabes? Y Es tu como un familia placer. está siempre contigo, ¿no? Tu mamá, Siempre. tu papá, Siempre. ¿sigue trabajando tu papá? No, mi hermano trabaja conmigo. Mi papá sigue trabajando porque le gusta. Tiene una tienda de baterías de coche desde que soy niña. Y a él le encanta estar ahí trabajando en esto. Entonces lo dejo ahí. Pero tú lo ayudas. Claro, 100%. La tienda es solo su diversión, su pasatiempo, ¿sabes? A mí me Pero encanta, claro. me encanta algo que tú dijiste, que tu papá dice, qué hijas tan lindas he hecho yo. ¿Cómo es esa historia? Cuéntame qué es una Él le maravilla. dice, siempre dice, ay, cómo yo hago bien hijos, sé hacer hijos muy bien, mira mi hija. Yo digo, papá, soy llena de plásticas. Para que yo llegara a este resultado, fue un trabajo arduo, ¿eh? Y él, no, pero la base es lo importante. Si no tuviera la base buena, no hay plástica que te dejara bonita. Y yo, ok, hace sentido. Es cierto, Anita, que tú un día tú misma en Photoshop dijiste, así me Sí. quiero poner. Cuéntame esa historia porque me parece maravillosa. O sea, Yo además tenía- para todos esta gente que se opera y no dice o que le tienen miedo a alguna cosa, ¿no? Mira, yo siempre hacía, yo tenía una nariz así, muy grande, y no tenía mentón. Yo siempre hacía Photoshop en mi cara y cuando yo tuve plata para hacer una plástica, yo cogí una foto, saqué una foto, cambié todo en Photoshop, llevé las dos y dije a la doctora, mira, lo que sea que yo hice acá en esta foto, haga en la vida real. Esta soy la foto original, estos son los cambios. Haga todo esto en esta cirugía. Vamos. Y te lo me hizo. Sí. ¿Qué? Y a mí me gusta ser sincera, porque Ajá. creo que hoy en día principalmente la gente está viviendo una mentira. Creen mucho en todo lo que ven en las redes y no piensa que hay un camino para llegar a cada cosa, ¿no? Entonces, a mí me gusta que la gente sepa que, bueno, estoy así porque yo hice mis cambios, pero no estoy diciendo a todos, ok, cambia tu cara o haga una plástica. No, Cada quien que es haga. algo que tiene que hacer si tienes ganas. ¿Qué fue lo primero que te hiciste? O sea, ¿te hicieron Mi todo, nariz, te mi hicieron todo nariz. de un solo? Mi nariz y mis tetas eran muy grandes y ahí yo naturalmente muy grandes que me dolía la espalda, entonces yo las puse pequeñas y saqué el nariz, puse un poquito de mentón. Pero creo que lo más importante no es hacer plástica porque quieres parecer con fulana o fulana right. o porque todas están haciendo. Es sí te da ganas, ¿sabes? O entonces también si te da ganas, no dejes de hacer solo porque está con miedo que la gente va a decir que, ¿sabes? O sea, que si yo te muestro esto, ¿tú qué piensas? Pobrecita, pero está bien. Pero Es era un linda. momento. Pero era linda. Linda no, pero el carisma siempre es gigante. El carisma hace siempre con que yo me vea muy linda. No importa si tengo caca en la cara, me voy... Entrabas y me imagino que entraba una luz, entraba una cosa Siempre, amor. impresionante. Siempre, impresionante. antes mismo de tener las plásticas. No, yo no era infeliz. Yo siempre me creía increíble, Es ¿sabes? que estás increíble. Lo que tú dices, el carisma es lo más importante, porque tú ves mujeres hermosas y son como dice uno, un huevo sin sal. O sea, no tiene Hay que ninguna- tener el tempero, el sazón. El sazón. Hay que tener el sazón. Mira, a voy- mí me gusta, ¿eh? Exacto, y te ves regia. A mí me encanta también, porque yo me he hecho mis cosas también, yo lo digo. Y yo Sí, digo que pero el que la niega gente una cirugía, piensa- niega un hijo. Es que la gente piensa que para hacer plástica hay que estar infeliz con tu imagen y esto no es al revés. Hay que estar tan bien de saber que, bueno, estoy bien, voy a hacer estos cambiositos y, ¿sabes? Creo que es este el estado y no como que, ay, no me gusta, soy triste con mi imagen. Para ¿Tú mí te, tiene- tú te harías cirugía más frecuentemente? Ay, yo voy a hacer una ahora, no es cirugía, pero voy a hacer un cambio ahora, ya estoy buscando fecha. Yo tengo esta vena se dice, Ajá.
Cuando estoy muy feliz o muy rabiosa, ella salta. Y ya encontré un doctor que la quita. La baja. ¿En dónde? ¿Aquí? ¿En Los Ángeles? No, en Brasil. Ah, mira, en Brasil. En Brasil es muy bueno, para buenísimo, esto. buenísimo. Yo me voy contigo un día a Brasil. Oye, te voy a hacer unas preguntas así como que all of the sudden para ver qué dicen. ¿Qué es lo más loco que tú has hecho por amor? Lo más loco. Yo no soy de hacer tantas locuras, soy de ser muy espontánea. Viajar para ver un chico, viajar para estar 24 horas con alguien y volver. Esto sí, pero de hacer algo que me arrepiente o que yo piense que fue loco, no. ¿Ah? Soy muy arriesgado. No, soy bien como, soy muy espontánea, pero nada tan loco así, ¿sabes? Si tú pudieras cambiar por un día con otra celebridad, ¿con quién te cambiarías? A ver, yo me cambiaría con, a ver, algún cantante hombre bien poderoso, solo para saber cómo es poder hacer la mierda que sea sin que nadie te rechace, ¿sabes? Porque con hombres son así, ¿eh? Exacto. Si eres hombre, rico y famoso, la gente te deja hacer la mierda que sea, ni sé si se puede decir mierda aquí, pero aquí lo puedes la decir gente todo. te deja hacer lo que sea. Exacto. Y no Una te reprochan. mujer no puede, esto que ya le acaba en la vida. Un hombre, creo que iba a intentar esto. ¿Qué es el rumor más loco o más fuerte que has escuchado de ti? El chisme más fuerte. Que vendí mi alma para el diablo para tener éxito. Ay, si vendí muy barato porque me toca trabajar mucho. Si vendí mal porque debería vender diciendo, mira, me quedo así, me das todo. Óyeme, ¿cuál es tu placer culpable que siempre haces? Que tú dices, coño, lo hago, no me importa que después me arrepienta. A ver. Ay, un placer culpable. Hay algo así que es muy loco. Yo hago amistad así con la gente. ¡Puf! Conozco ahora, me gustó la vibra, llamo a mi casa, llamo a viajar, Hay veces que me arrepiento que son gente de mierda y hay veces que no. Ya hay amistades muy especiales que yo logré así como de una. Qué maravilla. Sabes, que caminando en la calle decía, ay, me gusta, ven, vamos a ser amigos. La conexión. Sí. La conexión. ¿Qué es mejor, dúos o tríos? ¿En qué sentido? Depende, ¿eh? ¿En qué te imaginas? Para relación siempre dúos, porque tríos ya la comunicación se hace mal. Para amistad, bueno, tríos, siempre más, más y más. ¿Y para sexo? Ah, dúos, claro. ¿Sí? Mejor, sí. La conexión de dos personas es algo que... Sexo es algo divertido y todo, pero hacer el amor y cuando tienen una conexión con alguien es algo muy distinto, que no hay orgía con 50 personas que se comparen, ¿me entiendes? El amor, la conexión es muy importante. ¿Has estado en orgías? Orgía. Ay, ¿con cuánta gente se...? Bueno, yo creo que más de 4 ya se considera orgía. Bueno, yo ya divertí mucho en mi vida, ¿eh? Ya hice muchas cosas en mi vida. ¿Y las volverías a hacer? Pero ahora no me dan tantas ganas. Ya, yo creo que pasa un momento de la vida que ya lo hice, ya estuve ahí. Creo que cuando yo tenía 20 y poco, no sé qué, yo quería probar de todo en la vida. Hoy en día con 30 y algo creo que la energía es algo muy especial y sagrado. O sea,
hoy en día para que yo quiera cambiar energía con alguien, tengo que sentirle de verdad. O sea, y no me arrepiento que antes yo era loca y hacía de todo. Creo que son fases de la vida, ¿no? Right, exacto. Me divertí muchísimo. Y también me gustó hacer esto para entender, me entender como ser humano libre. Porque como yo acabo de decir, como mujeres, siempre vemos la sociedad tratar con naturalidad cuando un hombre hace este tipo de cosas. Siempre dice, esa es cosa de hombre. Pero para mujeres no. Entonces siento que fue una fase de mi vida donde yo pude entender la vida, todos los tipos de vida que hay. Qué bueno. Pero hoy en día no me veo más haciendo nada así, ¿eh? Me gusta valorar este cambio de energía con alguien y creo que la energía sexual hoy en día es muy poderosa. Para que lo comparta con alguien hay que ser muy especial. Entonces estoy en un momento más de guardarme, de privarme, ¿sabes? Para algo más que me toque dentro. Qué lindo. ¿Qué prefieres tú? ¿Tener la razón o tener la última palabra? Ay, ninguno de los dos, amor. Ni la última palabra, ni la razón, amor. Ay, yo no tengo, antiguamente yo estaba siempre ahí para la pelea. Yo quiero que a la justicia. Hoy en día yo miro y, ay, ¿quieres pensar esto? Ay, piensa, va. Yo no tengo más paciencia de perder mi energía para estar correcta. O para decir, ay, que piensen lo que quieran pensar, porque al final del día, aunque tú digas lo que sea, la gente va a seguir pensando lo que quiere. Entonces, ay, yo hago lo que sea para no estar en una pelea, en una discusión. Yo digo, ay, están bien, está cierto, están todos correctos. Lo hace súper bien porque así estás viviendo una vida maravillosa, lo que quieres, que es estar tranquila, estar en paz, disfrutar de tu éxito, disfrutar de todo lo que has conseguido y hacer, me imagino, campañas como estas que además ayudan a gente, a nuevos diseñadores que también me dijeron que eso también está ayudando a nuevos diseñadores, nuevos chicos. Y ya para terminar, cuéntame. No solamente nuevos diseñadores, pero también Shein y siempre me dicen sí para las cosas que pido, entonces creo que vamos a ser parceros por mucho tiempo. Están apoyando a una institución de Brasil que ayuda a la gente de las favelas, CUFA, que es una institución que siempre trato de ayudar siempre que puedo, y es una institución que lleva oportunidad a la gente de favela, que es donde yo vengo, las comunidades, ¿no? Para quien no sabe, las favelas son los pueblos en Brasil, las calles, lugares con mucha poca oportunidad, estructura, y esta institución lleva esto a las mamás, a los niños, a las familias, y Shein está ahí, me dijo sí para apoyar esta institución. Entonces, ay, qué maravilla. Y nosotros estamos aquí para apoyarte siempre, Anita. Sabes que tienes las puertas de Gordo y Flaca siempre abiertas, siempre pendientes. Cualquier cosa que hagas para nosotros es una maravilla y siempre vamos a estar muy pendientes de ti. Yo estoy siempre feliz de estar con ustedes. En todos los momentos de mi carrera y de mi vida, ustedes estuvieron juntos. Desde el primer sencillo en español, ustedes me abren las puertas. Y yo creo que esto es muy importante. Creo que, mira, yo puedo estar lo mayor y más famosa y lo más, siempre que escucho es Gorda y Flaca, voy a estar ahí disponible, aunque sea por poquito tiempo, porque valoro mucho la gente que me da oportunidades, ¿sabes? Empezando, sé que mi español era mal, sí, ¿te acuerdas? Claro. Y ustedes ya con tanta receptividad conmigo, ¿sabes? No y los países latinos también me reciben muy bien. Entonces creo que a mí me encanta retribuir y compartir con gente que me ha abrazado desde siempre. Y siempre lo seguiremos haciendo. Mil gracias, mi corazón. Ay, gracias. Estoy feliz de hablar contigo. Yo también, yo mucho más. Gracias, mi amor.